Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de esta semana, porque esta semana os quiero a todo el mundo de pie aquí, cuadrado y saludando, porque tenemos una persona de las que normalmente no vamos a tener la suerte de ver en cualquier sitio. Estamos hablando ni más ni menos que de Chema Alonso. Chema, ¿qué dice el tío? Buenas, ¿cómo estás, Chema? Pues nada, aquí, muy contento. Aquí no hay nada como estar un ratito para friquear de las cosas que nos gustan, de la tecnología y de estas aficiones que tenemos desde niños. Y de tocayo a tocayo, que normalmente no suele ocurrir esto de tener dos personas con el mismo nombre, pero bueno, a Chema Alonso no creo yo que haga falta a esta altura de la vida presentarlo, ¿no? Porque si no le conocéis desde hace un montón de tiempo a través de su blog, un informático en el lado del mal, igual le conocéis desde que forma parte también de como Chief Digital Officer en Telefónica, cuando compraron Eleven Path, su empresa, y también en su proyecto de My Public Inbox, donde te intenta de ayudar a gestionar tus comunicaciones con las personas que no tienen el tiempo disponible que pueda tener todo el mundo disponible. Amigo Chema, es un tremendo honor y un tremendo placer de tenerte hoy aquí. Y la gente se estará preguntando, bueno, hay gente que te conocerá, por supuesto, de tu blog y ya sabrán un poco tus escarceos, ¿no? Con el Astra, pero la primera pregunta obviamente es obligada. ¿Cómo entra el Astra CPC en tu vida? Bueno, lo primero de todo, me has llamado viejo. Has dicho, ya le conoceréis de muchos sitios. No, pero coño, tú en el blog llevas Bueno, ya desde 2009, 2008 2006, o más incluso, claro. 2006, 2006, 2006. Sí, 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 llevo casi 20 años, camino de 20 años y más en la tecnología. Y el caso del Amstrad CPC, Ujú, yo siempre cuento la historia de, yo me he criado en Móstoles, ahí en la calle Barcelona de Móstoles, ujú. y cuando era pequeñito había una academia de barrio en la que habían hecho un dibujo de una especie de robot y ponía, la informática es el futuro. Ujú. Y yo me lo creí y me apunté en aquel año. Entonces tenía 11 años o 12 años, estamos hablando del año 87 por ahí más o menos, Ujú. y me apunté a aprender a programar en Basic en aquel entonces, Ujú. y el ordenador que utilizaba no era un Amstrad, el primero, no es mi primer ordenador un Amstrad, el Ujú. que primero toco para empezar a trabajar es un Dragón, Ujú. que era también de 8 bits, por supuesto, y tenía una televisión, tenías que conectar la televisión, tenía un joystick en el teclado Ujú. para programar, y había Amstrad, el CPC 464 con unidad de cinta y con monitor en fósforo verde. Ujú. Y bueno, pues me enamoro de la programación, de aquellos primeros programas donde tenía que calcular, encontrar el mayor de una lista de números dados, el menor de una lista de números dados, Ujú. y pues bueno, pues le monto guerra a mis padres hasta que por fin me compran un CPC 6128 con unidad de disco a Oh, color, oh. maravilloso, pero me faltó el conversor a televisión porque Ujú. ya se había agotado, Vaya. que venían en aquel entonces con conversor a color, Ujú. a televisión, y me costó mucho tenerlo. Y bueno, pues muchísimos años con el CPC, un ordenador donde aprendí a programar, donde pasé muchísimas horas, donde jugué a mis primeros juegos, Ujú. donde recuerdo que puse mis primeros pokés ahí para los juegos, esa Ujú. afición que había a las revistas de aquel entonces, donde podías copiar los juegos. Entonces copiabas el código fuente de un juego Ujú. para poder jugar a él, ¿no? Introduciendo los datas para tener la información de los Efectivamente. muñecos, etcétera, ¿no? O sea que muchos buenos recuerdos del Amstrad CPC, muchos buenos recuerdos. ¿Y recordaba bueno en qué año sería aproximadamente? Pues mira, 87, 88 son los años, porque yo Vale. me apunto con 12 años, yo nací en el 75, Ujú. hice 12 en el 87, pues tenía que ser 87, 88. Vale. Aparte del manual que te venía con el ordenador, que es el que nos abrió el camino, ¿no? Al tema de la programación a mucho. ¿Recuerdas si el vendedor, el chaqueta típico del centro comercial, le endiñó a tus padres algún jueguecito más para que el niño se entretuviera o te tuviste que conformar al principio con el manual que te venía? No, al principio con el manual, no sé si venía algún juego de inicio, Ujú. pero
lo que recuerdo es el disco del CPM, que era el sistema operativo que traía en aquel entonces, y el compilador de BASIC. Y mis primeros juegos, no sé si venía alguno en aquel entonces cuando lo vendieron, o si me conseguí después los juegos, etcétera, ¿no? Recuerdo que de los primeros eran probablemente de los primeros a los que jugué, el Manic Miner, que la música todavía la tengo en la cabeza, me tenía ahí enganchado. Y luego sí que fui comprando juegos a los que me encantaron y que son los que más he jugado en mi vida, porque no soy gamer hoy en día, ¿no? El Bonjack, el Ikari Warriors, el Dr. Livingstone, supongo, pues no sé, el 1942, el Kung Fu Master, un montón de estos juegos. Bueno, luego pues toda la época de los juegos de España, ¿no? Con el Fernando Martín, el Aspar y todos esos que eran muy jugables y muy divertidos, ¿no? Sí, muy buenos recuerdos con aquellos juegos. Mucha gente se estará sintiendo muy, muy identificada con tus palabras, ¿no? Porque además es una vivencia que tuvimos mucho, ¿no? Más o menos con las mismas similitudes. Lo cierto es que este ordenador, cuando te venía, hemos hablado, ¿no? Te preguntaba, ¿no? Si te venía alguna cosilla más, porque normalmente siempre el vendedor te intentaba endiñar alguna cosilla más, pero lo cierto es que era muy diferente de lo que nos encontramos a día de hoy cuando encendías un ordenador. Tú encendías el ordenador, tenías una pantalla con el prompt del BASIC y no tenías ningún programa, o sea, tenías tu firmware, etcétera, etcétera, pero no tenías ningún tipo de utilidad cargada en memoria. Tú te encontrabas con un ordenador que simplemente, si tú querías hacer algo con él, o te buscabas la vida con el código, o directamente ya tenías que buscarte el software externo, ¿no? Lo que sí que te traía era un maravilloso manual de BASIC con una especie de cursito de programación en el que te iban poniendo ejemplos, te explicaban los comandos, te venían pequeñas rutinas que tú luego podías utilizar en tus propios programas y tal. Y lo cierto es que no tenías a lo mejor las distracciones que tenías en un ordenador a día de hoy, ¿no? En esta edad que éramos tan jovencitos y tan impresionables, ¿cómo crees tú que influencia esta llegada tan temprana de la tecnología a tu vida? Además, esta tecnología que era tan enfocada en te vas a tener que buscar tú la vida si quieres hacer algo conmigo. Bueno, es cierto que de aquella generación casi todos los que empezamos con ese ordenador, y no solo ese y el Spectrum y el Sinclair y luego el Amiga, ¿no? Que que ya cuando llegó el Amiga era como ¡wow! Era un cañón. Cuando todos aquellos que empezamos a juguetear con aquellos sistemas operativos, y como tú dices, en el CPC te llegaba, en el AMSA te llegaba el BASIC 1.0 y ya está, ¿no? Y si querías hacer utilidades tenías que meter el CPM, ¿no? Pues te obligaba a aprender, a crear, a tocar, a saber cosas de la máquina que hoy en día pues es muy difícil que un chaval sepa cómo funcionan, ¿no? Cuando tenías que programar y tenías que meter data y tenías que saber por qué estaba funcionando de esa manera, pues ha ayudado a que luego para nosotros haya sido mucho más fácil aprender todos los avances tecnológicos que han venido, ¿no? Y yo siempre suelo decir que yo tengo la suerte de que he visto la informática crecer y que la entiendo, la veo, no tengo ningún problema a la hora de entender una nueva tecnología porque sé lo que funciona por debajo, de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que nos ayudó mucho a construir unas capacidades que no sabíamos que iban a ser tan importantes en el futuro, ¿no? En aquel entonces estábamos jugando con ellas y hoy en día, pues son herramientas que se han metido dentro de nuestro cerebro y nos han permitido, pues, crear tecnología en el mundo que ha llegado y hacerlo de una manera muy cómoda, con mucha soltura, ¿no? Casi todos los grandes hackers que conozco de este país y de fuera de este país han trasteado con sus ordenadores de 8 bits, con su Motorola 68000, con sus primeros programas en BASIC, con ensamblador, etcétera, y casi todos a una edad muy temprana, ¿no? Con 12, 13, 11, muy jovencitos, que en aquel entonces. Hoy en día hay chavales que incluso empiezan antes. Con 8, con 9 años, etcétera, ¿no? Pero en aquel entonces es que estaban haciendo, ¿no? Eran los primeros ordenadores casi que estaban llegándonos. Yo creo que el primero que llega a España así de consumo es de la edad de 85 o algo así, ¿no? Bueno, un poquito antes, pero sí, por ahí. Sí, pero no era que fueras a una tienda y lo vieras, ya tenías que ir a tiendas especializadas, ¿no? Yo creo que en esos años estaba todavía naciendo el PC de consumo, ¿no? Para la gente. Vale. El tema está en que
aparte de todo esto, ¿consideras que incluso el haber aprendido programación en edades tan tempranas nos han ayudado en los quehaceres diarios en el sentido de, por ejemplo, un ejemplo claro que yo veía con que me pasaba a mí y los compañeros que nos habían dado el ordenador, además que nos lo dieron el mismo año en la clase y tal, a la hora de entender conceptos matemáticos, a la hora de, por ejemplo, entender conceptos de lógica, a la hora de incluso tengo que hacer un trabajo de historia y voy a hacer como hago en la programación. Tengo un problema complejo y lo voy a dividir en sus problemas más simples, que luego lo voy solucionando, y cuando tengo todas las soluciones de los problemas simples, tengo ya la solución para el problema complejo. ¿Tú también notaste que te ayudaba en este otro ámbito de la vida? Pues no lo sé. Yo sí que es verdad que tengo muy interiorizado dentro de mí lo que es el algoritmo para todo lo que hago, ¿no? Todo lo que hago sigo un algoritmo pensado. Bueno, yo fui luego a la universidad a hacer informática y me especialicé en las cosas que más me gustaban, que eran la estructura de datos, la algorítmica compleja, cómo conseguir optimizar algoritmos. Uh-huh. Programar con backtracking, divide y vencerás, restas de barrido, árboles AVL, árboles de estrella, etcétera, y lo aplico todo en mi vida, hasta para aparcar, ¿no? Yo cuando llego a un parking no doy vueltas, ya tengo un algoritmo para encontrar rápidamente ahí haciendo un divide y vencerás de dónde puedo conseguir la plaza con más probabilidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si fue por culpa de haber utilizado a esa edad tan temprana los ordenadores y haber aprendido a programar un momento tan joven en mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que el pensamiento computacional es una disciplina o es una herramienta que tú tienes y que te ayuda a resolver problemas, porque para eso se creó la programación. La programación consiste en resolver problemas, y hacerlo de la manera más óptima y más eficiente es lo que después, con muchos años de trabajo, aprendemos a hacer con los estudios en informática, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de pensar que se mete dentro de nosotros desde una edad muy pequeña, pues luego es parte de lo eficiente o no eficiente que somos en nuestra ejecución de actividades en el día a día. Yo hago muchísimas cosas y tengo una programación de mi día muy disciplinada, ¿no? Y probablemente vendrá de que aprendí a programar muy joven, ¿no? Vale, pues doy fe de ello porque el haber logrado la entrevista pues ha seguido unos cauces muy de procedimiento, efectivamente, que ha sido un tema muy interesante. El tema está en que, bueno, estamos en un podcast también un poco lúdico en este tema, y ya pues, vamos a entrar un poquito también en la parte más lúdica, en este Chema que de jovencito jugaba y tal. Nosotros, Chema, en este mundillo, yo sé que tú estás muy apartado del tema del mundillo gamer y más todavía del mundillo retro gamer, yo eso lo sé, pero a ver si nos sacas de duda con tus recuerdos. Nosotros tenemos una batalla cultural en el mundillo del retro gaming que viene a ser básicamente cuáles eran el orden correcto de las teclas de control de los juegos. Entonces yo, para intentar de que tú nos ayudes a solucionar el problema, te voy a hacer una pregunta en la que en ningún momento voy a intentar redirigir tu respuesta en ningún sentido o en otro, ¿de acuerdo? Bueno. Que la pregunta básicamente sería: ¿tú eres una persona de bien honrada, de las que van por la vida como hay que ir de cua, o eres un peligroso perturbado mental tu pecua? OPQA, yo siempre decía OPQA, hasta yo reconozco que cuando soy todavía mucho más peligroso que eso, porque un día descubrí que podía manejarlo con IJKL, que es las teclas que utilizaba el Kung Fu Master, que son el inicio de las flechas de los cursores, y entonces me quedaba QA para disparar y saltar. Y en el Ikari Warriors también se manejaba así, tenías QA para utilizar las armas o los saltos, y JKL para moverte y desplazarte. Esto es el 4+2 es la forma perfecta para mí, ¿eh? 4+2. Soy vale, un pues perturbado XXL. Si me lo llega a decir Rafa, me cago en la es una broma interna que tenemos aquí en el mundillo, como te habrás imaginado. El tema está en que, bueno, incluso en tu blog has hablado de muchos de estos juegos, ¿no? Y, por ejemplo, sí. si te hago una mención a un juego, por decir al azar como si no lo hubiéramos hablado antes, ¿sabes? Un juego como el Bomb Jack. ¿Qué recuerdos te vienen del Bomb Jack? ¿Tú recuerdas cómo entra ese juego en tu vida?
No recuerdo cómo entra en mi vida, la verdad, no lo recuerdo. Recuerdo que una vez que entra se convierte en una adicción tremenda, ¿no? Y además era un juego que tenía un movimiento muy elegante, ¿no? Ujú. Tenías la posibilidad o sea, no era el típico juego que tardaba en reaccionar, ¿no? Se veía que ahí en las interrupciones a nivel de ensamblador las habían programado bien. Y, y recuerdo que tenía la gracia de que pues podías tomar, cuando te comías las manzanitas, podías de repente tener saltos más rápidos, más velocidad y tal, Ujú. pero luego podías pararte en el aire con el espacio, ¿no? Entonces Sí, podías podías planear, ir cogiendo, efectivamente. podías planear y tal, y era adictivo. Y luego tenía el problema de los juegos que, como se hacían los niveles en aquel entonces, Ujú. algunos juegos, que era que lo que iban haciendo era acelerar la velocidad del juego. Entonces llegaba un momento que era imposible Ujú. jugar al, al juego porque le daba muchos niveles con el Bonjack. Y me encantaba, la verdad es que me encantaba el juego, ¿no? Ujú. El Bonjack. Algo muy sencillo. Eso que en aquel entonces recuerdo que en las revistas lo teníamos siempre, que era el nivel de adictividad, ¿no? Se Sí, marcaba en ¿no? la revista de cuánto de adictivo es el juego. Ujú. Hoy en día no se ponen esas cosas Hoy en día está en los feo decirle juegos, a los ¿no? niños, ¿no?, de si eres un adicto, como estaba, por ejemplo, la revista Micromanía, solo para adictos, ¿no? Hoy en día queda un Claro, poco claro, raro, claro. ¿no? Era un poco raro, sí, sí, sí. Nada, el Bonjack me gustaba mucho, ese me gustaba. Y luego, si tengo que decirte lo que para mí fue ya un salto es cuando empezaban a aparecer los juegos multijugador en real time compartiendo el teclado, ¿no? Que Ah. eso ya, cuando jugabas al rampaje, que podías Ujú. jugar dos personas, pero Ujú. claro, las interrupciones del ordenador no permiten que entren a la vez, o sea, una llega antes que otra. Ujú. Entonces siempre había competencia por dejarle bloqueado al otro, enviando más interrupciones. Y además recuerdo que yo jugaba con mi hermano al rampaje Ujú. y los cabreos eran enormes, porque cuando tú le dabas por detrás al gorila, le Ujú. podías dejar enganchado, le podías dar muchas veces y se quedaba inmovilizado. Y entonces el otro se pillaba unos cabreos increíbles, ¿no? A ese. Ese me acuerdo mucho del el otro, el Ikari Warriors, también se podía jugar en multijugador Sí, señor. la putada ahí era que el que se quedaba más atrás te bloqueaba y tú no podías subir y de repente te mataban y era un fastidio, ¿no? Eso me acuerdo mucho. Y luego uno que confieso que, que jugué muchísimas horas, que hoy en día me parece hasta extraño, Ujú. que era como el de Oliver y Benji, que es el Match Day, que es un juego donde jugaban 3 o 4 jugadores nada Ujú. más, que ir de un campo a otro eran como 15 minutos porque tenías que andar ahí, que era multijugador. Y Ujú. recuerdo que ya con 20 y picos años, ya en la era del PC, de la era del Pentium, ya Ujú. yo creo, sacamos un día el Amstrad CPC para jugar con él, mi amigo Rodol y yo, y Ujú. estuvimos toda la noche jugando al Match Day, que Hostia, qué eso bueno. fue lo que hicimos toda la noche, sí, 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 Bueno, sí. porque tenían también un poco de encanto, ¿no? Estos juegos más simplones, ¿no? Porque yo también, es que me está recordando mucho también en la época de. Yo sí tuve la suerte de tener el teleconvertidor y poder tenerlo como tele, y claro, te servía también como segunda tele y tenías tu entrada de cable, y yo tenía pues la Mega Drive en su día, cuando tenía la consola, y aún así, pues bueno, como ya tenías el monitor fuera, pues de vez en cuando te sacabas tu teclado porque decía, bueno, pues, no sé, un Psycho Piju XB en la Mega Drive no lo tengo, y aquí sí, ¿no? Pues tiene este encanto de los juegos sencillos, ¿no? De que incluso cuando tienes acceso a millones de polígonos y de velocidades de vértigo, pues como que tiene algo que te llama a veces, ¿no? Sí, los creadores de los juegos se exigían muchísimo, ¿no? Para Ujú. optimizar todo, para que el refresco fuera bueno, ¿no? Cuando tú veías el 1942 que iba desplazándose la ventana, cómo venían los aviones, era maravilloso, ¿no? El trabajo que hacen y cabían en cache, o sea, cabían en cache de memoria, ¿no? Ujú. No era la locura que tenemos hoy en día, que son gigas para, para hacer cualquier cosa, ¿no? Y tenían muchísimo encanto. Y luego es verdad que también la barrera de empezar a jugar un juego no era muy grande, no es como ahora, que tienes que Ujú. hacerte trainings, que tienes que pasar horas, que tienes que hacer fases y tal, ¿no? Yo creo que tenían un encanto
muy especial y también eran súper avanzados para lo que estamos acostumbrados en aquella época. Además, la alternativa que teníamos era esos mismos juegos en las máquinas recreativas que costaban 25 pesetas, ¿no? Ujú. Y costaban dinero y de repente tú podías jugar en tu casa, ¿no? Gratis, todas las veces que quisieras. Era una locura, ¿no? Una locura. Sí, señor. Bueno, hemos dado un repasillo pues, bastante amplio, más de lo que yo pensaba, por la época bueno, de los juegos que tú le estabas dando. Como sé que eres una persona además muy ocupada, pues no te quiero hoy robar mucho tiempo. Sí que te quiero preguntar, ya viniendo un poco a la actualidad, ¿no? Y dejando un poco la época de, como diríamos, muchos estarán pensando, muchos de tus oyentes estarán pensando, ¿no ves? El abuelo Cebolleta que te está entrevistando hoy, lo que te está preguntando. Vamos a traerlo un poco aquí al No te he presente. contado, no te he Dime. contado, Chema, no te he contado, porque esa es la época de mi Amstrad CPC de niño, Ujú, pero yo luego pasé una época mucho más adicta a los juegos, ujú. fue con 16 y 17 años, ahí, Vale. porque conocí a un amigo que tenía una Amiga 500 Ujú, y entonces eso fue una locura porque pasábamos todos los días jugando al Loom, al ujú, Indiana Jones, al Monkey Island. Bueno, el Monkey Island era una locura. ujú, Y un juego que nos lo convertimos en una extensión de nuestra mano, donde hacíamos locuras ya con los jugadores, que era el Kickoff 2 de oh, Amiga, que es un juego que tiene una flexibilidad y una sensibilidad al joystick tremenda. Y siempre cuento esa anécdota porque éramos, pues como los jugadores ahora del FIFA, ujú, nosotros en aquel entonces en el Kickoff 2. Y entonces, por supuesto, el Kickoff 2 venía como el Pro Evolution Soccer, ujú, ¿no? Sin los nombres oficiales de los equipos, ni los jugadores, ni nada. Y pero teníamos tal adicción que jugábamos todas las ligas, ujú, la liga española, la francesa, tal. Pero entonces no teníamos internet todavía eh, para consultar, como hoy en día, qué equipos jugaban en la liga rusa y tal, y ujú. nos los acabamos inventando. Y ese le echamos muchísimas, muchísimas horas. Y sobre todo las aventuras gráficas del The Day of el Día del Tentáculo, el Maniac Mansion me parece que se Sí, llamaba, sí. el otro el Loom, que era chulísimo, el Indiana Jones, todos los juegos de George Lucas nos encantaban porque eran súper, súper bonitos. Y Ujú. luego los de fútbol americano, NBA, etcétera, que eran una calidad fantástica en el Amiga. Y eso sí que fue un puro vicio. Bueno, pues como te comentaba, ¿no? Trayendo un poco ya el tema de los trastos antiguos a la actualidad, yo te voy a preguntar por una anécdota que es muy conocida y tú de hecho lo has publicado en tu propio blog, de que en un momento determinado, pues el señor Álvarez Payete, que a día de hoy es el jefazo en Telefónica, en aquellos tiempos creo que era jefe de la división digital, no me acuerdo exactamente cuál era el cargo que tenía, pero vamos, él estaba también en los puestos directivos de Telefónica, pues te pregunta que quiere aprender a programar, ¿no? Y tú, ¿qué es lo que le hace a este hombre cuando te pregunta que quiere aprender a programar? ¿Qué es lo que le plantas en el despacho? Bueno, José María es una persona muy especial, ¿no? Y, Ujú, y quiere saber de todo y tiene una ansia por conocer tremenda. De hecho, cuando él me ve en una conferencia en el 2010 y después me pide que le enseñe seguridad y hacking y quedábamos los viernes por la tarde y yo le contaba cosas en, ujú, en su despacho de hacking y él encantado con que yo le contara temas de hacking y de cómo funcionaba el mundo de los hackers, las vulnerabilidades, los exploits y tal. ujú, Y un día, con todo ese conocimiento y ya disfrutando de la tecnología, ujú. y yo ya trabajando en Telefónica, me dijo que quería aprender a programar, que qué lenguaje utilizaba para aprender a programar. Y yo le dije, ¿quieres aprender alguno en concreto por algo y tal? Y dice, no, solo por saber cómo funciona esto de programar, cómo hacéis lo de los programas, cómo organizáis, tal, Ujú. no sé qué. Y entonces la alternativa que tenía era regalarle un libro de Python y ponerle un compilador y ya está, y ponte Ujú. a tirar línea de código, pero me pareció mucho más chulo el comprarle un Amstrad CPC 6128 como el que yo tuve, Ujú. con convertidor a televisión
Y se lo compré y se lo traje con el manual y se lo llevé a su despacho. Y él estuvo aprendiendo a programar en Basic con ese Amstrad. Ujú. Y bueno, luego a José María le nombraron presidente, consejero delegado y luego presidente del grupo Telefónica. Y lo tiene en su despacho todavía ahí. Y la gente le pregunta, ¿qué tienes aquí, un Amstrad? Y dice, pues Chema, que le dije que quería aprender a programar y me obligó a aprender con este. Y es verdad, es así la historia. Qué bueno. Pues yo te quería preguntar respecto de esta anécdota. ¿Le ves valor a día de hoy a estas máquinas clásicas como elemento educativo? Porque, por poner un ejemplo, es más sencillo abstraerse y aprender los conceptos que si te pones a día de hoy en una máquina moderna con todos sus cores y todas sus capas y toda su historia. Pues es una fase de aprendizaje y claro que tiene valor conocer cómo funciona, ¿no? Los ordenadores con los que nosotros trabajábamos, cuando nosotros empezamos, pues al final es una arquitectura von Neumann muy sencillita de entender, con su unidad aritmético-lógica, con su CPU, con sus registros de memoria, con su puerto de entrada. Es bastante sencillo, ¿no? Y nosotros lo seguimos utilizando para hacer pruebas y experimentos, etcétera, ¿no? Ya te he enseñado antes que yo tengo aquí ordenadores, pues tengo un Apple II GS, tengo un iMac, tengo un Macintosh SE, tengo el Apple II de Steve Wozniak, el que viene firmado por Wozniak, el GS de Wozniak, y los utilizamos todavía para hacer pruebas y experimentos, ¿no? Y tienen su valor de aprendizaje. Es verdad que las arquitecturas han ido avanzando muchísimo y son mucho más complejas, tienen otro tipo de microprocesadores. Los microprocesadores CIS han evolucionado muchísimo y hoy en día permiten un montón de opciones y además son fantásticos, ¿no? Y para entender cómo funciona un bug como Spectre, por ejemplo, que es un bug que ha afectado a todos los microprocesadores, pues tienes que entender cómo van las arquitecturas avanzadas de microprocesador, cómo se hace el adelanto de instrucciones dentro del microprocesador, por qué tenemos módulos de predicción, etcétera, dentro del micro, que también hay que saberlos. Pero yo creo que es un camino, ¿no? Igual que empezar con las arquitecturas iniciales. Yo empecé haciendo PLAs, donde tenía que diseñarme yo la PLA y tenía que hacer el código de instrucción y luego hacerme el compilador con el LESS y el Jack y me sirvió mucho para aprender. Hoy en día, utilizar esto como una fase de experimentos para hacer pruebas e ir aprendiendo es fantástico. Luego puedes pasar a una Raspberry Pi o a un Arduino. Es decir, tenemos la suerte de que hoy en día el hardware es muy accesible para aprender en todos los niveles y yo creo que sigue teniendo su valor, ¿no? No, para hacer cosas sencillas son muy chulas. Hace 3 años nosotros hicimos un hack y utilizamos un Macintosh SE y me lo llevé a una conferencia y iba con el Macintosh y hice toda la demo con el Macintosh, ¿no? Que fue conectar un Macintosh a la cloud para descargar juegos que habíamos codificado en Google Pictures, en Google Fotos y lo hicimos todo con el Mac y funcionó perfectamente. Entiendo entonces de que tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en concreto, en un amigo mío, Fran Gallego, en la Universidad de Alicante. Él es profesor bueno, él es doctor en informática y da clases allí de ingeniería multimedia. Él considera de que para que los alumnos tengan porque son ingenieros y un ingeniero tiene que tener un buen conocimiento del bajo nivel de la máquina, la mejor manera Sí. para que entiendan ciertos tipos de instrucciones y que luego no piensen que un puntero es una flecha que apunta o alguna cosa de esta, pues es hacer que se abstraigan a una máquina que, como bien tú comentabas, tiene una arquitectura von Neumann, pues parecido, ¿no?, a lo que sería un ordenador a día de hoy, pero con menos capa de abstracción, que sea más fácil de entender. Y de hecho les da clases, no solo les da clases de ensamblador de Z80, sino que les obliga a realizar un juego de Astra CPC en las 4 semanas que tienen de clase, y luego, para que no se duerman en los laureles, compiten en un concurso internacional promovido por la Universidad de Alicante, que es el CPC RetroDev, en el que las creaciones de los alumnos se enfrentan con los viejetes como yo, que llevan toda la vida haciendo juegos, y luego pues se dan casos de alumnos pues que superan a gente de la escena que lleva 40 años haciendo videojuegos y cosas así, ¿no? Entonces, entiendo Sí. de que es más o menos lo que tú estabas explicando, ¿no? Que el hecho de que tú puedas tener una máquina que tiene una arquitectura un poquito más simple, pero que es más fácil de que tú puedas entender los conceptos, a día de hoy todavía sigue siendo válido para al menos poner unos mimbres para que a partir de ahí puedas crecer y te puedas desarrollar a cosas más complejas, ¿no?
Pues, totalmente. Al final, sobre todo hoy en día, en la parte profesional, nosotros tenemos que programar de todo y Ujú. programamos cosas robots, programamos cosas con sistemas operativos y con hardware que no son el Windows y el Mac tradicional, ¿no? O el iPhone o el Android, ¿no? Pero programamos con muchas cosas y el final, el pensamiento computacional y entender cómo va la máquina y cómo aprender un lenguaje para sacar el máximo partido, da igual el que utilices, lo vas a tener que hacer. Además, a la velocidad a la que avanza la tecnología hoy en día, por mucho que quieran enseñarte lo último, siempre vas a estar desfasado. Así que es más importante que te enseñen a aprender y que te enseñen a descubrir ese conocimiento con algo que te sea asequible para ir aprendiéndolo, ¿no? Y me parece perfecto lo de los 8 bits y los ordenadores más sencillos. Yo recuerdo que yo aprendí a programar Ocan con Transceivers, ¿no? En Ujú. aquel entonces, que era pues un ordenador, en aquel entonces eran los ordenadores con microprocesadores en RISC que estaban conectados para hacer paralelismo. Pues Ujú. bueno, pues te toca con eso y lo importante es aprender y resolver el problema. Y yo creo que sigue siendo totalmente válido ese aprendizaje con máquinas de 8 bits. Si es más fácil para que el usuario entienda los conceptos, a mí me ha servido, Ujú. porque yo he aprendido muy joven y los ordenadores eran así. Ujú. Hoy en día son mucho más complejos. Quizá lo tuve más fácil, ¿no? En aquel entonces. Bueno, había menos distracciones, ¿no? En ese sentido. No teníamos Fortnite, ni teníamos estas cosas de quedarte hasta las tantas de la mañana ahí enganchado. En fin, pues nada, lo dicho, Chema, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo hoy bueno, un podcast pequeñito como somos nosotros. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué follón andas metido, qué berenjenales de Trentepano, qué planes malvados estás tramando para dominar el mundo mundial. Pues que tenemos un grupito aquí que le llamamos de ideas locas y siempre estamos tramando alguna cosa nueva. Y este año, pues tenía ilusión, no sé si saldrá, no sé si al final habrá suerte. Ujú. Estamos preparando un hack muy chulo que si funciona lo quiero presentar en DEFCON, que hace muchos años que no vuelvo. No sé si saldrá, ¿eh? O si Ujú. luego me aceptarán para ir a DEFCON, pero estamos preparando alguna cosa ahí con chula que tiene que ver con inteligencia artificial, que es ahora la parte donde más estamos invirtiendo tiempo. A mí me tiene muy absorbido, pues después de haber estudiado los algoritmos y las redes neuronales en la universidad y la ingeniería del conocimiento, ver cómo ha evolucionado hoy en día la inteligencia artificial es maravilloso. También Ujú. la parte de Web3, con el tokenomics, con todo las criptomonedas, los utility token y cómo se está gestionando esta riqueza, lo que está pasando ahora con la caída, ¿no? El crypto winter que está Ujú. pasando. Estamos haciendo muchos experimentos. Entonces, estamos enredando con esto, ya lo iré publicando porque yo toda mi carrera he buscado la parte de estudio académico, conferencias, etcétera. Entonces, quiero guardar el proyecto hasta que esté un poco más acabado y enseñarlo en alguna conferencia o publicar algún paper, pero Ujú. son en esas áreas, ¿no? En inteligencia artificial, en la suplantación de humanos, en los cognitive services, en temas de Web3, de ese tipo de cosas. Y por supuesto, ciberseguridad y hacking, ¿no? Que eso está en todo el ADN nuestro. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y te deseamos que, bueno, que siga partiendo la pana como lo lleva partiendo hasta ahora. Bueno, gracias a ti, Chema. Un besazo muy fuerte a todos. Un abrazo muy grande.